dentro de estos temas vamos a ver cómo se sintetizan y cómo se degradan esas moléculas complejas que forman los ácidos nucleicos. Entonces, en el metabolismo de los nucleótidos vamos a ver una parte que se refiere a la biosíntesis de las moléculas y otra parte que se refiere a la degradación. Y para cada uno de los dos grupos principales de nucleótidos que hemos estudiado, que son las purinas o nucleótidos púricos y las pirimidinas. Ya hemos visto la clase pasada que eran moléculas nitrogenadas complejas que forman las unidades estructurales de los ácidos nucleicos, del ARN y del ADN, y que además intervienen en otras funciones como por ejemplo regulan vías metabólicas, forman nucleótidos de alta energía como el ATP o también actúan como segundos mensajeros como el AMP cíclico, que intervienen en el crecimiento y en la diferenciación celular. Y estaban formados por un azúcar, que era una pentosa, que podía ser ribosa o desoxirribosa, a la que estaba unida una base nitrogenada y un grupo fosfato. Y de esa forma, de acuerdo al tipo de base nitrogenada que tenía el nucleótido, teníamos las bases púricas, que están formadas por dos anillos, la adenina y la guanina. Ambas se encuentran presentes en los dos ácidos nucleicos, DNA y RNA. Y después tenemos las bases pirimídicas, que son las que tienen un solo anillo. Una forma mnemotécnica de memorizarlos es acordarse. La palabra más larga son los anillos más cortos, o sea, pirimidina es más largo y son los anillos de un solo componente. Purina es una palabra corta y son los anillos más grandes. Es una forma de acordarse cuáles son las bases púricas y pirimídicas. Dentro de las pirimídicas teníamos tres: la citosina, el uracilo y la timina. La citosina estaba en los dos tipos de ácidos nucleicos, en cambio en el RNA solo había uracilo y en el DNA solo había timina. Finalmente, esas bases estaban unidas a un anillo de un azúcar que era una pentosa, que en el caso del RNA es una ribosa y en el caso del DNA es una desoxirribosa. Y la diferencia es la presencia del oxidrilo en este átomo de carbono, ¿sí? ¿Esta qué posición es? ¿Cómo se enumeran los átomos en las moléculas de azúcares? Eso ya lo han visto en la primera clase. ¿Se enumeran desde dónde? Se enumeran desde el átomo de oxígeno, o sea, este es el carbono 1. Este es el carbono 2, ¿sí? Entonces, en el carbono 2, la ribosa tiene un oxidrilo y la desoxirribosa no. Estas bases se unen a los azúcares y forman los nucleósidos. Por ejemplo, aquí tenemos la adenosina y la guanosina. Cuando a esta estructura se une el grupo fosfato, tenemos los nucleótidos. En este caso, el AMP y el GMP, o sea, la adenosina monofosfato, la guanosina monofosfato. A estos nucleótidos a su vez se le puede agregar otros dos átomos de ácido fosfórico más y se transformarían en nucleótidos trifosfato. Bueno, ahora ya que hemos repasado la estructura, vamos a pasar a ver cómo se metabolizan las bases, los nucleótidos cuando ingresan al organismo. Nosotros ingerimos con nuestra dieta y con nuestra alimentación grandes cantidades de ácidos nucleicos y de nucleótidos. Estos ácidos nucleicos obviamente provienen de todos los alimentos que ingerimos que tienen componentes celulares, tanto células animales como células vegetales. Una vez que llegan al sistema digestivo, estos ácidos nucleicos lo primero que hacen es liberarse de todas las proteínas que van acompañando. Los ácidos nucleicos dentro de la célula no están solos, sino que están formando estructuras más complejas que se llaman núcleo-proteínas. Núcleo por ácidos nucleicos y proteínas por su asociación con moléculas proteicas. Por lo tanto, el primer paso
de digestión de los ácidos nucleicos es sacar todas esas nucleoproteínas a través de las enzimas proteolíticas pancreáticas. Eso ya lo hemos visto en la clase de digestión de proteínas, que ocurre ¿en dónde? En el intestino, exacto. En la primera porción del intestino delgado por el jugo pancreático que es secretado por la glándula del páncreas. Entonces ahí se digieren todas esas proteínas que acompañan a los ácidos nucleicos y quedan los ácidos nucleicos libres. Siguen en la luz del intestino y el paso siguiente es separarlos en sus unidades monoméricas, o sea, los mononucleótidos. Esto lo van a hacer dos tipos de enzimas que se encuentran en el intestino y que son liberadas por el páncreas y que son las ribonucleasas y las desoxirribonucleasas. Las ribonucleasas van a digerir el RNA y las desoxirribonucleasas el DNA. Y así finalmente vamos a tener los nucleótidos. El paso siguiente es a esos nucleótidos quitarles el grupo fosfato. Ese proceso de quitarles el grupo fosfato lo llevan a cabo dos enzimas que son nucleotidasas y fosfatasas. Les quitan todos los grupos fosfato que tienen, dejando solo la base nitrogenada y la estructura del azúcar, que se conoce como nucleósido. Los nucleósidos, ahora en la luz del intestino, son los únicos que pueden entrar al interior de la célula, del enterocito, y ser absorbidos y pasar a la circulación sanguínea. Por lo tanto, cuando nosotros nos alimentamos de células, animales, vegetales y demás, y digerimos los ácidos nucleicos, absorbemos los nucleósidos, ¿sí? Los nucleósidos se van a absorber, dentro de las células intestinales se van a liberar las bases púricas y pirimídicas y algunas se van a utilizar para la síntesis de nuevos ácidos nucleicos y otras se van a degradar. Si ustedes lo entienden a todo esto, es el esquema básico del metabolismo de los ácidos nucleicos. Lo que vamos a ver ahora en forma más detallada es esta parte. ¿Cómo hacen las bases púricas y pirimídicas para sintetizar nuevos ácidos nucleicos y cómo se degradan del todo? Por ejemplo, una pregunta sería, ¿qué tipo de enzimas se utilizan para degradar las nucleoproteínas que uno ingiere hasta llegar a nucleósidos? Y tienes tres. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Qué pasos involucra cada una? Primero, quitarle las proteínas. Segundo, romper los ácidos nucleicos y dar sus monómeros individuales. Y tercero, quitarle los grupos fosfatos. Esa puede ser otra. O pueden ser varias opciones de la misma. O pueden ser todas mezcladas a la vez con otras opciones que no tengan nada que ver. Todavía no sabemos. Vamos viendo cómo. ¿Qué les gusta más, las preguntas multiple choice? ¿Qué les gusta más, las preguntas multiple choice? Son más difíciles de contestar. Es que ustedes juegan mucho a la lotería, por eso. Bueno, vamos a seguir. Silencio, silencio. Vamos a ver ahora, dentro de la célula, cómo hace la célula para sintetizar, por ejemplo, un anillo de una base nitrogenada como es la purina. La purina hemos dicho que es una base nitrogenada que está formada por dos anillos. Esta base nitrogenada, para formar estos anillos, va a ir tomando de distintos compuestos cada uno de los átomos de carbono y nitrógeno. Por ejemplo, el nitrógeno en esta posición 1 lo va a tomar de un aminoácido que es el aspartato. Los dos carbonos, el que está en la posición 8 y el que está en la posición 2, van a venir de un compuesto que es el formiato. Los dos nitrógenos, el de la posición 9 y 3, lo van a tomar de la glutamina.
Y finalmente, esta parte interna de la molécula de nitrógeno y 2 carbonos va a venir de 2 aminoácidos. Por lo tanto, la célula para sintetizar este anillo necesita 1, 2, 3, 4 moléculas que vienen de vías metabólicas diferentes. Estas vienen del metabolismo de los aminoácidos y esto viene del metabolismo de los hidratos de carbono. Esto es importante que lo sepan ustedes. ¿Qué parte de la molécula viene de cada uno de estos compuestos distintos? Finalmente nos faltaba este átomo de carbono que viene del dióxido de carbono producido en el ciclo de Krebs o en la respiración. Para sintetizar toda esa molécula de purina, la célula tiene dos mecanismos. Uno que se llama síntesis de novo. De novo, ¿por qué? Porque la célula lo va a construir a todo ese anillo desde cero, uniendo todos los átomos a partir de los aminoácidos que hemos visto anteriormente. Y otra vía, que es una vía que se llama de recuperación de bases púricas. Lo que va a hacer la célula es que va a utilizar las bases púricas de sus propios ácidos nucleicos del interior para construir otros ácidos nucleicos nuevos. Ya vamos a ver por qué la célula utiliza esta vía y no tanto la de sintetizar esos nucleótidos de nuevo. Sus propios nucleótidos. No, la célula tiene todo un ciclo vital y todo un ciclo biológico que va a ir cumpliendo. Los ácidos nucleicos propios de la célula se sintetizan, se duplican, por ejemplo el ADN, se metabolizan y esas bases que salen del metabolismo de sus propios ácidos nucleicos son los que la célula recicla y los vuelve a utilizar para sintetizar nuevos ácidos nucleicos. Y la otra vía es construir todo el anillo de la nada utilizando los aminoácidos, el dióxido de carbono y el formiato. Para hacer esta síntesis de novo, lo que hace la célula primero es sintetizar un compuesto intermediario muy importante que se llama fosforibosil pirofosfato y que no es otra cosa que una molécula que tiene ya el azúcar, pero unido a los grupos fosfato. Por lo tanto, el primer paso de la vía de biosíntesis es sintetizar este compuesto importante que ya va a tener el azúcar y los átomos de ácido fosfórico. ¿Sí? Eso lo va a hacer a partir de este compuesto que es la ribosa 5-fosfato. A partir de ese compuesto va a empezar toda una serie de secuencias sucesivas para ir sintetizando el anillo de esa base púrica y que está resumido aquí. Yo no quiero que se estudien toda esta parte. ¿Qué es lo que quiero que sepan de aquí? Que para que se sintetice esa base púrica o esos dos anillos, empiezan a partir de un compuesto inicial que se llama fosforibosil pirofosfato, al cual se le van a ir agregando en secuencias sucesivas los aminoácidos correspondientes para ir formando la base púrica. ¿Sí? Eso es lo que conocemos como síntesis de novo o la síntesis del anillo completo utilizando los aminoácidos de otras vías metabólicas. Sí. Fosforibosil. Esta molécula, fíjate qué forma tiene. Este fosforibosil pirofosfato lo que va a hacer ahora es perder estos grupos fosfato e incorporar un grupo amino. Porque sobre este grupo amino va a ir creciendo todo el anillo de la base púrica, que es lo que está representado en esta secuencia. ¿Sí? Esta es la primera reacción que forma la fosforibosilamina y a partir de ahí se van a ir agregando de la glutamina los otros carbonos con el nitrógeno
del grupo formiato el otro, del dióxido de carbono el otro, para ir construyendo toda la molécula que yo te mostraba al inicio. ¿Sí? Esto que tienen aquí es un resumen de esa vía metabólica más detallada para que ustedes lo lean con más atención. Pero lo que quiero que entiendan es estos pasos que les muestro aquí. Primero se sintetiza la base o el intermediario más importante, que tiene el azúcar y tiene los grupos fosfato. Después se le van agregando secuencialmente todos los átomos de carbono hasta formar el esqueleto básico de una purina. Todavía no es ninguna purina, sino es el esqueleto básico que se llama inositol monofosfato, pero que le faltan los grupos que las van a transformar en las purinas que constituyen los ácidos nucleicos. ¿Sí? Bueno. Ahora, habíamos dicho que hay una síntesis de nuevo que construye todo ese anillo de nuevo y otra vía que utiliza y recicla. ¿Qué tal? Y otra vía que utiliza y recicla todas las bases púricas del metabolismo propio de la célula. Esa síntesis de nuevo es extremadamente cara para la célula. Le cuesta muchísimo, le cuesta mucha energía hacer esos dos anillos de bases púricas y es lo que les he resumido aquí. Esos 10 pasos metabólicos le llevan a la célula a gastar toda esta cantidad de ATP solo para hacer esa pequeña base púrica. Por lo tanto, la naturaleza y la evolución han diseñado esa vía alterna de rescatar todas las bases púricas que sobran en el organismo para no tener que evitar esa vía metabólica tan cara. Esa es la diferencia entre la síntesis de novo que tenemos aquí y la vía de recuperación. Entonces, cuando yo les pregunte en el parcial, ¿cuál es la diferencia entre las dos vías metabólicas de la síntesis de purina? Una, el elevado costo energético, y la otra, el bajo costo energético porque recicla y reutiliza las bases púricas endógenas de la célula. ¿Sí? Entonces, finalmente tenemos resumido de dónde viene cada uno de los átomos de carbono del anillo de purina en la síntesis de novo. Para construir este esqueleto básico que se llama inositol monofosfato. Ese es el esqueleto básico a partir del cual se le puede incorporar un grupo amino en esta posición y se transformará en el primer nucleótido, que es la guanosina monofosfato, o si le incorporará este grupo amino aquí y se transformará en la adenosina monofosfato. Y aquí finalmente tenemos ya los nucleótidos completos. ¿Sí? Entonces, resumidas cuentas, la primera etapa es la síntesis de este compuesto. Los 10 pasos de la vía metabólica para sintetizar el esqueleto básico de inositol y finalmente agregar el grupo correspondiente a cada uno para tener la guanosina o la adenosina, que son las dos purinas. ¿Sí? Eso es todo el metabolismo y la biosíntesis de esas dos purinas. ¿Sí? Este es el esqueleto básico de anillo de purina. ¿Qué le falta a ese esqueleto básico? Aquí está. Le falta este grupo amino acá, que se lo va a agregar esta enzima acá, desde la glutamina, un aminoácido, y lo va a transformar en la guanosina. O si no, va a seguir este camino, donde a partir del aminoácido, el ácido aspartico, le va a agregar un grupo amino en esta posición y se va a transformar en la adenosina. Esto es lo que se conoce como vía de bifurcación de la síntesis de purina. Bifurcación porque este compuesto básico se divide en dos para dar los dos tipos de bases púricas. La guanina y la adenina. Bueno,
Y aquí está resumido ese pequeño paso de acá. Ahora, vamos a ver, ya hemos visto lo que es la síntesis de novo. Profe, hay que aprenderse bien los 10 pasos. ¿Cómo? Hay que aprenderse bien los 10 pasos, ¿no? Si tienes que, ¿qué? Aprenderse bien los 10 pasos. Sí, hasta el detalle, todo con los nombres de las enzimas y todo, incluido. Nombre de página y demás. No me has escuchado nada de lo que he dicho. Sí, no se escucha. Aquí hay lugar, mira. Te está esperando. Hace calor, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver las vías de recuperación. O sea, hemos visto la vía de síntesis de novo y ahora vamos a ver las vías de recuperación. Las bases púricas libres que vienen del metabolismo endógeno propio de la célula se van a utilizar para sintetizar las nuevas bases que se van a utilizar en los ácidos nucleicos. Por ejemplo, la hipoxantina, la guanina y la adenina que están libres en la célula van a reaccionar con este compuesto que es el fosforibosilpirofosfato y cada una va a dar nuevas bases púricas como por ejemplo el inositol monofosfato, la guanosina monofosfato o la adenosina monofosfato. Es decir, vamos a utilizar estas que se encuentran libres en el citoplasma para sintetizar las nuevas que va a utilizar la célula. ¿Sí? Eso en cuanto a la síntesis de las purinas. Ahora, dentro de la misma célula, la célula, una vez que las utilice para sus diferentes necesidades metabólicas, van a sufrir un proceso de degradación. Este proceso de degradación es exactamente inverso al de la síntesis. Por ejemplo, aquí tenemos la adenosina. El primer paso es quitarle el grupo amino. El segundo paso es quitarle la molécula de azúcar para liberar el esqueleto de la base púrica, en este caso hipoxantina. Ese esqueleto básico va a seguir toda una vía metabólica hasta transformarse en un compuesto muy importante que se conoce con el nombre de ácido úrico. Ustedes saben qué es el ácido úrico, lo han escuchado nombrar por lo menos. Bueno, el ácido úrico es el metabolismo final de las purinas. Es el compuesto final, así como la urea era el metabolismo final de los grupos aminos, de los aminoácidos, el ácido úrico es el compuesto final de las vías de degradación de las purinas. Y es el único compuesto que puede ser excretado una vez que se termina todo el metabolismo de las bases púricas, de la adenina y de la guanosina. Este compuesto, al igual que la urea, se excreta a través de la orina. ¿Sí? Bueno, este compuesto es muy importante porque cuando hay una sobrecarga o un metabolismo exagerado de compuestos purínicos, como por ejemplo ciertas enfermedades, hay una enfermedad especial que se llama gota, no sé si ustedes han escuchado hablar. Bueno, la gota es una enfermedad generalmente de origen genético, donde esta enzima, que se llama xantina oxidasa, no funciona en las personas. Las personas que tienen gota, esta enzima está inactivada. Entonces, esta enzima sí funciona en las personas que tienen gota. En las personas que tienen gota, lo que sucede es que hay un metabolismo incrementado de esta vía y una sobreproducción de ácido úrico. Ese ácido úrico se deposita en los tejidos, sobre todo en las articulaciones. Las personas que tienen gota, ¿qué es lo que tienen? Dolores articulares, elevados niveles de ácido úrico en sangre y muchos problemas, sobre todo articulares y de tejido conectivo, porque ese ácido úrico se deposita en la piel, se deposita en las pequeñas articulaciones de los dedos de los pies. ¿Qué pasa con esta enzima? Un mecanismo, una droga que ha encontrado la farmacología para tratar a esos pacientes es utilizar medicamentos que la bloquean a esta enzima. Entonces, como esta vía metabólica está continuamente exacerbada funcionando, los medicamentos que la bloquean esta enzima paran la formación de ácido úrico. Y así hay un medicamento que toman estas personas que se llama alopurinol, que lo que hace es bloquear la xantina oxidasa y evitar la formación de ácido úrico. ¿Sí?
¿Cómo? Sí, las personas que tienen, ¿de dónde vienen principalmente las purinas o las pirimidinas o los nucleótidos? Vienen generalmente de las dietas ricas, sobre todo en carnes y productos que son de origen celular, que tienen altas concentraciones de ácidos nucleicos. Por lo tanto, las dietas, generalmente a estas personas se les restringe la ingesta de carnes y otros compuestos que tengan altas concentraciones de compuestos purínicos. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo grupo de nucleótidos, que eran los pirimidínicos o pirimidinas, que son los anillos más pequeños. Las bases pirimídicas están formadas por un solo anillo. En este caso también tenemos una síntesis de novo y una vía de recuperación. Otra vez, una síntesis que construye todo el esqueleto de la base púrica de novo y una vía alternativa que recupera a las bases pirimídicas del metabolismo endógeno. ¿Cómo empieza entonces la síntesis? Este esqueleto en la síntesis de novo se va a sintetizar y los átomos que lo forman van a venir de diferentes compuestos y de diferentes vías metabólicas. Estos 3 carbonos que están aquí van a venir de un aminoácido que es el aspartato. Este nitrógeno va a venir de un aminoácido que es la glutamina y este carbono va a venir del bicarbonato. Entonces, lo primero que se sintetiza a partir de estos 2 aminoácidos y del ácido carbónico es el carbamilfosfato. Así como veíamos el fosforibosilpirofosfato en la vía anterior, es el compuesto inicial y más importante, en este caso este es el compuesto inicial que inicia la síntesis de los demás. Este carbamilfosfato va a seguir toda una serie de secuencias biosintéticas hasta transformarse en la citidina trifosfato en este caso, o el uracilo trifosfato, que son las otras 2 bases, o la uridina monofosfato, que son las otras 2 bases pirimídicas, ¿sí? Entonces, de aquí, ¿qué nos tenemos que acordar? Primero, ¿cuál es el origen de los átomos dentro del anillo pirimídico? 1, el nitrógeno de la glutamina, toda esta parte del ácido aspartico y esto del bicarbonato. Se sintetiza un primer compuesto intermediario a partir de estos 2 aminoácidos y del ácido carbónico. Finalmente, este compuesto va a seguir toda esta secuencia metabólica hasta transformarse en las 2 bases pirimídicas, ¿sí? UTP y CP. Hasta ahora hemos visto la síntesis de purinas y pirimidinas correspondientes a los ácidos ribonucleicos, es decir, donde el azúcar era una ribosa. ¿Qué pasa cuando tenemos que sintetizar ahora nucleótidos que son desoxirribonucleótidos? En este caso hay una vía a través de la cual los ribonucleótidos que se han sintetizado por las vías anteriores, se les va a quitar el oxidrilo en la posición 2 a través de una enzima que se llama ribonucleótido reductasa y van a formar los ribonucleótidos, los desoxirribonucleótidos. Entonces, primero se sintetizan los ribonucleótidos por todas las vías anteriores y finalmente por este paso sencillo se les quita el oxidrilo de la posición 2 y se transforman en desoxirribonucleótidos. ¿Sí? El único que tiene una vía para él solito diferente es el TMP o timidosina monofosfato. ¿Sí? Que a través de una enzima que se llama la timidilato sintetasa, a partir de este compuesto, que es el uracilo monofosfato, se transforma en timidosina monofosfato. ¿Sí? Este compuesto está en el RNA y este compuesto está en el DNA. ¿Cómo es el primer nombre? ¿Mm? El
uracilo monofosfato. Uracilo. El uracilo, acordate que es la base que está en el RNA. En cambio, la timidina es el que está en el DNA. Bueno, con esto hemos terminado la parte de metabolismo de nucleótidos. ¿Alguna duda hasta ahí? Les vuelvo a mostrar en qué se centran ustedes. Primero, ¿de dónde viene cada uno? Tanto en las purinas como en las pirimidinas. Dos vías biosintéticas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? El gasto energético de cada una. Los intermediarios que intervienen en cada una, el más importante en esta, el fosforibosil pirofosfato, porque tiene el esqueleto del azúcar, donde se van a unir los otros compuestos. Y en el caso de cuando vamos a sintetizar las otras dos bases púricas, el esqueleto básico del inositol monofosfato, a partir del cual se sintetizan las dos. ¿Sí? La vía de recuperación, a partir de la cual se recuperan los esqueletos del metabolismo endógeno dentro de la célula, y la vía de degradación, donde se eliminan los grupos amino, se quita el azúcar, se deja el esqueleto básico de la purina para finalmente transformarlo en ácido úrico y excretarlo en la orina. ¿Sí? En el caso de las pirimidinas, las dos vías de síntesis, de novo y recuperación, de dónde vienen cada uno de los átomos del anillo, y finalmente el compuesto inicial de la vía, a través del cual se van a transformar en los dos bases púricas. La biosíntesis de los desoxirribonucleicos, simplemente quitándole el oxidrilo a los ribonucleótidos, y la síntesis de la timidina a partir del uracilo. Bueno, ahora vamos a pasar al otro tema de hoy. ¿Qué? Que es cómo esos nucleótidos se unen entre sí para formar los ácidos nucleicos y cómo se duplican estos ácidos nucleicos. Hemos dicho entonces que el DNA o ADN es el ácido desoxirribonucleico que se encuentra dentro del núcleo celular formando los cromosomas y que es el portador de la información genética de la célula y que se transmite a las células hijas. Esta molécula enorme de DNA o ADN se encuentra dentro de la célula compactada en una serie de estructuras desde la molécula doble hélice hasta llegar al nivel de cromosomas, a través de diferentes asociaciones con proteínas, superenrollamientos y plegamientos que hacen que esta enorme molécula de alrededor de 3.000 millones de pares de bases en el ser humano se pliegue para formar los cromosomas que constituyen la célula. Si la analizamos en detalle, el ADN era una doble hélice de estrógira formada por sus esqueletos de azúcares, como si fuera una escalera de caracol, mientras que los peldaños son las bases púricas y pirimídicas unidas por puentes hidrógenos. La adenina unida a la timina y la guanosina unida a la citosina. La composición química del ADN, ya la hemos visto, entonces estaba formada por un azúcar de 5 átomos de carbono, que es la ribosa en el RNA o desoxirribosa en el ADN, una base nitrogenada y los grupos fosfóricos. Y la diferencia entre los dos ácidos nucleicos se daba en el azúcar
en las bases nitrogenadas y obviamente en la unidad de los nucleótidos de cada uno. En uno tenemos desoxirribosa, en otro ribosa, en uno tenemos timina, en el otro tenemos uracilo, y bueno, en cuanto a la unidad, la timina aquí se va a unir con la citosina y aquí el uracilo se va a unir con la citosina. ¿Sí? Hemos visto entonces que en los ácidos ribonucleicos el azúcar es la ribosa, en los desoxirribonucleicos la desoxirribosa. Las bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos, pirimídicas y púricas. Cada una de las bases se une a los azúcares, dos tipos, púricas y pirimídicas. Y la diferencia entre lo que es un nucleósido y un nucleótido. Un nucleósido era toda esta estructura sin el grupo fosfato. Una vez que se agrega el grupo fosfato, se transforma en un nucleótido. Ahí tenemos el nucleósido y en azul el nucleótido. Y entonces, en el ADN está compuesto por 4 tipos de nucleótidos distintos. La adenina, guanina, timina y citosina. ¿Cómo se unen estos nucleótidos? Se unen a través de los azúcares y los grupos fosfato formando esta alfa hélice. Esta alfa hélice que tiene direcciones opuestas, es decir, que es una alfa hélice antiparalela. Y las bases nitrogenadas se aparean en el medio a través de puentes de hidrógeno. ¿Cómo se aparean estas bases? No se aparean de cualquier forma. La guanina se aparea con la citosina y la adenina con la timina. En el apareamiento de la guanina con la citosina intervienen 3 puentes de hidrógeno, por lo tanto es una unión más fuerte, y en la unión de la adenina con la timina solo intervienen 2 puentes de hidrógeno. En las uniones de los azúcares, de los nucleótidos de los azúcares entre sí, es una unión de tipo covalente. Esa es la diferencia con las uniones entre las bases. Finalmente, la molécula de ADN entonces está formada por esas 2 hebras que se pliegan entre sí y las 2 hebras estabilizadas por los puentes de hidrógeno que se van formando entre los distintos pares de base. En cambio, las uniones que se producen entre los azúcares de los nucleótidos entre sí son uniones covalentes, uniones muy fuertes que no se pueden romper. Y eso tiene mucha importancia desde el punto de vista de la replicación del ADN, porque cuando esta molécula necesite duplicarse o dividirse en el ciclo celular, se tiene que separar en 2. Por lo tanto, se tienen que romper estos puentes hidrógeno que son uniones débiles. En cambio, lo que se va a mantener siempre sin romperse, manteniendo la estructura, son estos enlaces covalentes que se llaman enlaces fosfodiéster y que se forman entre los grupos fosfato de un azúcar con el oxidrilo del azúcar siguiente. Ahora bien, el ADN, para duplicarse, replicarse y sintetizarse, no ocurre en cualquier momento del ciclo celular. Como ustedes habrán estudiado en biología en el secundario, la célula pasa por distintas etapas de crecimiento y de ciclos metabólicos, que generalmente se dividen en 4. Una etapa G1, una etapa G2, una etapa M, o donde la célula se divide, y una etapa S. En esta etapa S es donde la célula duplica su material genético para poder pasarlo hacia la célula hija en la etapa de división M. Es decir, que la fase S del ciclo celular es la fase de síntesis de ácidos nucleicos y de duplicación celular. ¿Para qué se duplica el ADN? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez? Bueno, el ADN se duplica para poder transmitir la información genética a las células hijas y para que esta información genética pase de generación en generación. Este
mecanismo de duplicación de la molécula de ADN es un mecanismo bastante complejo que vamos a tratar de verlo en forma más sencilla y que tiene tres aspectos básicos. Primero es semiconservativo, segundo es bidireccional y segundo es discontinuo y asimétrico. Y ahora vamos a ver qué significa cada uno de esos aspectos. ¿Qué significa que es semiconservativo? Que cuando se duplica el ADN, la molécula se abre, una de las hebras sirve como molde para la síntesis de una molécula hija. Eso significa semiconservativo, porque se conserva una de las hebras de ADN parentales, mientras que solo se sintetiza una hebra nueva. Por lo tanto, la nueva célula hija tendrá una hebra parental de la célula de origen y una hebra nueva. Eso significa semiconservativo. ¿Qué quiere decir bidireccional? Esa molécula de ADN que se encuentra en forma de doble hélice no empieza a duplicarse y a replicarse en un único lugar. Ustedes imagínense que si la enorme molécula de ADN de los cromosomas humanos empezaran a replicarse desde un solo punto, estaríamos 200 años tardando de producir una nueva molécula hija para que la célula se pueda dividir. Cuando se replica el ADN, se empieza a duplicar en múltiples zonas diferentes de la molécula. La molécula se abre y empiezan en múltiples, cientos y miles de lugares que se llaman replicones, que es donde ocurre la síntesis de la cadena hija utilizando como molde la cadena parental. Ahora bien, dentro de esa molécula de ADN está contenida la información genética de la célula. Esa información genética, en cuanto a cantidad, a tamaño y a número de nucleótidos, varía de acuerdo a las distintas especies de organismos. Y así tenemos bacterias, plantas y demás que, dependiendo de la especie de organismo, tienen más o menos nucleótidos o más o menos genes. Si ustedes observan, el ser humano tiene alrededor de 27.000 genes ubicados en un tamaño de genoma de 2.900 millones de pares de bases. Megabase significa como megabyte en computación, millones de pares de bases. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, ¿los organismos que tienen más genes son los más primitivos? Uno razonaría que sí, que nosotros, como somos la especie más evolucionada dentro de la naturaleza, tendríamos el mayor número de genes. Sin embargo, no. Fíjense que el arroz tiene 55.000 genes comparados con los 27.000 apenas que tenemos nosotros. Así que nunca se crean más que un granito de arroz, ¿no? El número de genes no indica en nada en cuanto al tipo o a la complejidad de una especie, ¿me entienden? Sino que el número de genes determina la cantidad de enzimas o proteínas que necesita ese organismo. ¿Cómo? No está aquí. ¿Me entiendes? Estas son bacterias, todas estas son bacterias, esta es una mosca, esta es el arroz y este es el ratón. Cucaracha no tengo idea de cuánto tiene. ¿Cuántos? Desde el punto de vista genético no sé cuántos genes tendrá, pero es uno de los organismos más resistentes, pero por otras causas, no precisamente por los genéticos, ¿sí? Sino porque tiene una estructura. ¿Cómo? No siempre el número de genes está relacionado con la complejidad del organismo, por eso les he mostrado esta tabla. No siempre la cantidad de genes que tiene un organismo indica la complejidad del mismo. Para eso es el ejemplo. Hay organismos como por ejemplo estas bacterias que tienen más genes que el ser humano. Bueno.
Entonces, hemos dicho que el ADN se replica utilizando una hebra como molde, se abre esa hebra, se sintetiza una nueva, se forman miles de sitios de replicación que se conocen como replicones, para al final obtener dos cadenas nuevas. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué quería decir lo de discontinuo o asimétrico. Si yo miro, supongamos que miro la doble hélice desde un punto de vista y me encuentro con dos hebras perfectamente formadas sin ningún hueco. Entonces, infiero que esas dos hebras se han sintetizado de la misma manera, pero eso no sucede así. Ustedes acuérdense que ambas hebras son antiparalelas, que tienen direcciones opuestas. Eso lo indican la posición de los azúcares y los nucleótidos dentro de la hebra. Una de las hebras se sintetiza en forma continua, mientras que la otra hebra se va a sintetizar de una forma más retardada y en pequeños trocitos, que si uno lo pudiéramos ver desde el punto de vista estructural y detallado, veríamos que una hebra se sintetiza continuamente, mientras que la hebra contraria se sintetiza de a pequeños trocitos y en forma discontinua. Eso quiere decir discontinuo o asimétrico. ¿Quién es la enzima o la proteína que produce la síntesis del ADN? Es una molécula enorme que forma un complejo o una holoenzima o un complejo multienzimático que se llama DNA polimerasa. Esta enzima lo que hace es abrir la doble hélice y comenzar a agregar nucleótidos utilizando como molde una de las hebras. Es decir, va a agregar un nucleótido de acuerdo o no si se aparea con el nucleótido que se encuentra en la hebra parental. Aquí tienen un esquema más detallado de qué es lo que hace la ADN polimerasa. Esta es la hebra molde de nucleótidos que se ha ido abriendo. De acuerdo a con quién se aparea aquí, la enzima agregará un nucleótido nuevo. En este caso, timina se aparea con adenina, entonces incorporará una adenina. ¿Sí? La ADN polimerasa tiene varias características. Primero, solo puede agregar nucleótidos que se apareen con los que están en la hebra molde. No puede agregar otros nucleótidos que no se aparean. Segundo, no puede iniciar sola la síntesis. Necesita un pequeño pedacito que se encuentre en forma de doble hélice. Y es lo que vemos aquí. Supongamos, lo que está en azul es la doble hélice de ADN que se ha separado y se ha empezado a sintetizar. La DNA polimerasa ha empezado a sintetizar la molécula por este extremo y también por este extremo. Una de las hebras se va a sintetizar en forma continua, que es esta parte. Mientras que la otra, como está exactamente al revés, se va a sintetizar en pequeñas porciones que son discontinuas y que se conocen con el nombre del investigador que les dio el nombre y se llaman fragmentos de Okazaki. Eso es lo que quiere decir replicación discontinua. Estos pedacitos luego se van a unir entre sí para formar la hebra continua de ADN. Ahora, ¿cómo hace la DNA polimerasa para sintetizar las dos hebras en ambos sentidos? Porque la DNA polimerasa puede avanzar en un único sentido. Es como un tren que va por una vía, no puede volver marcha atrás. Una de las hebras siempre está en el sentido de la DNA polimerasa, mientras que la otra hebra está al revés. Una de las cadenas está en sentido 5', 3', mientras que la otra está en este sentido, aquí 5' y aquí 3'. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la DNA polimerasa? La DNA polimerasa siempre avanza en el sentido 5', 3', es decir, usando a la hebra molde que está en el sentido inverso. Esta hebra se va a sintetizar en forma continua. En cambio, la otra hebra que está al revés, la DNA polimerasa va a ir sintetizando pequeños fragmentitos, denominados fragmentos de Okazaki,
que los va a dejar discontinuos. Aquí tienen un esquema más detallado, donde en este extremo estaría la DNA polimerasa, sintetizando esta cadena en forma continua y esta cadena en fragmentos más cortos. La DNA polimerasa es una enzima bastante compleja, no es un único enzima y no es una única proteína, sino que está formada por múltiples subunidades, y es lo que hemos visto cuando hemos estudiado el capítulo de enzimas, que se conocen como holoenzimas. Son complejos multienzimáticos formados por muchas subunidades, cada una tiene una función específica. Así, la porción que se llama ADN polimerasa alfa es la que hace esa síntesis retardada de esos pequeños pedacitos de 10 a 25 pares de bases que necesita la DNA polimerasa en forma de doble hélice para iniciar la síntesis de nuevo. La que hace todo el trabajo es la DNA polimerasa delta, que es la más grande de todo este complejo. Después, la DNA polimerasa beta lo que hace es unir los fragmentos de Okazaki. Y finalmente hay otra DNA polimerasa que va a sintetizar el DNA mitocondrial. Entonces acuérdense que en la célula el DNA no solo está en el núcleo como ADN nuclear, sino también hay un ADN específico dentro de las mitocondrias que se llama DNA mitocondrial. Bueno, y aquí en este esquema final está el resumen de la síntesis de ADN. Esto es lo que se conoce como burbuja de